días para todos, para todas, para todos. Dar la bienvenida a la segunda charla, la segunda parte de una charla que la centramos la focalizamos en la experiencia de leer una obra literaria. Ese fue nuestro punto de partida. Creo que me parece que sería bueno que hiciéramos una recapitulación de lo que vimos en la primera charla. Esto un poco para favorecer el ingreso de aquellos profesores que no tuvieron la oportunidad de asistir virtualmente a la primera charla, porque eso obviamente le facilita el camino de esta segunda. ¿Les parece entonces que recapitulemos un poco lo que vimos la semana pasada? Bueno, la charla 1 se denominó Lectura literaria y aprendizaje significativo. Nos centramos en el impacto que tiene esta lectura tan particular, tan singular como es la lectura de una obra literaria, que tiene aristas y que tiene particularidades que imponen también ciertos desafíos cognitivos y emocionales también, ¿no? Esta charla 1 nosotros abordamos 3 temas, ¿ya? El primero, me centré básicamente buenos días también a Lilian, Camila, etc. Bueno, y a todos. Claro, nos centramos nosotros en 3 temas. Yo abordé 3 temas, vinculados obviamente con la lectura de una obra literaria. La primera, abordamos el tema de cuáles son las dificultades, cuáles son, claro, las principales dificultades que los alumnos tienen cuando se enfrentan a una obra literaria. Partimos diciendo que la obra literaria es una obra de lenguaje, pero es una obra de lenguaje muy particular. Es cierto, por ejemplo, comparte con la noticia, comparte con un instructivo, el hecho de que es una obra de lenguaje. Pero lo que representa la obra literaria va mucho más allá de la mera referencialidad de las palabras, que es la construcción de un mundo imaginario que, lo dijimos en su momento, está regido por leyes propias. Entonces, identificamos 3 grandes dificultades. La primera es que los alumnos no logran entender cabalmente la naturaleza de la obra literaria. ¿Ya? Es lo primero, ¿no? Por lo tanto, allí se requiere de la mediación y el modelaje por parte del profesor para enfatizar al alumno que cuando lee un cuento, independientemente del nivel que sea, base, comedia, está leyendo un espacio, ¿no?, que tiene rasgos muy sui generis, muy especiales. La ficcionalidad, la finalidad estética del lenguaje, la autonomía con respecto al mundo. Eso, por un lado, por lo tanto, la sugerencia va a que como profesores asistamos y mediemos la lectura haciendo ver esta naturaleza particular que tiene la obra literaria. La segunda es que, y esto ya es un problema más bien nacional, es casi patrimonio del país, el bajo nivel de lectura que tienen los alumnos, en general digo. Y lo tercero, que quizás es más importante, es la necesidad de que los profesores intervengan, modelen, asistan la lectura de las obras literarias, ¿no? El alumno necesita ser guiado y ser modelado cuando se enfrenta a la lectura. No es bueno dejarlo en la más completa orfandad, hay que asistirlo y hay que apoyarlos. El segundo punto, y estoy resumiendo, fue digamos, el eje central de la charla, y es cómo transformamos la lectura literaria en un aprendizaje significativo. Es decir, cómo hacemos que la lectura trascienda el mero momento de placer y de entretención y se transforme en un aprendizaje que tenga un impacto y una trascendencia profunda, tal, en los alumnos.
Bueno, y ahí nos centramos fundamentalmente, y dijimos que podemos transformar la lectura literaria en un aprendizaje significativo. Por ejemplo, si conectamos a los estudiantes con las emociones, con sus emociones, a través justamente de la lectura. El alumno no solamente conoce el mundo a través de una obra, sino que también se emociona. Y esa emoción hoy en día tiene una relevancia trascendental. Y lo dijimos en una parte de la charla 1, dijimos que las emociones han estado un poco proscritas, han estado un poco excluidas de los programas de estudios. Los programas de estudios tradicionales son más bien cognitivos, ¿no? Desarrollan contenidos y ha excluido un poco, ha segregado un poco las emociones. Y las emociones, definitivamente, son el motor. El motor en dos sentidos. Por un lado, es el motor que anima y que incentiva al alumno a acercarse a la lectura de obras literarias. Los alumnos no se acercan por motivaciones intelectuales, lo hacen preferentemente por razones emocionales. Y bueno, y en segundo lugar, es porque las emociones forman parte vital del desarrollo personal, en este caso de los estudiantes. ¿De qué manera entonces podríamos conectar los estudiantes con la lectura literaria y con las emociones? Por ejemplo, a través del autoconocimiento, ¿no? El alumno, el estudiante en general, se identifica con unos personajes, aprende emocionalmente de ellos, se distancia, se autocuestiona y también desarrolla una autogestión emocional. Entonces, eso es un tema muy importante y yo quisiera destacarlo. Y sobre todo destacar esta idea de que las emociones hoy en día deben ir con más fuerza. Por ende, en la evaluación que los profesores apliquen después de los controles de lectura, por ejemplo, deben hacer preguntas en que el alumno se pronuncie emocionalmente sobre lo que lee, sobre los personajes, sobre la empatía que le produjeron ciertos personajes o la antipatía que le produjeron otros. ¿Ya? Otros dos puntos importantes mediante los cuales la lectura literaria se transforma en un aprendizaje significativo es el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Es decir, la literatura también nos sirve para cuestionar el mundo, nos sirve para autocuestionarnos nosotros mismos. La literatura es una herramienta de cuestionamiento de la realidad. Y lo otro es desarrollar pensamiento divergente, ¿no? Es decir, dado que la literatura se sustenta fundamentalmente en la imaginación, bueno, la imaginación es una potente herramienta también para desarrollar la creatividad y la literatura es un instrumento ideal. Por ende, si lo reducimos, diríamos que pensamiento divergente, pensamiento crítico y desarrollo emocional son los tres caminos que los profesores podríamos enfatizar y podríamos desarrollar con mayor énfasis en nuestro trabajo en aula. Y el último punto, y con esto concluyo el recuento, les planteé la necesidad, quise compartir con ustedes, la inquietud de revisar el canon de obras literarias, que forma parte del plan anual de lectura de los colegios. Dijimos que rara vez se revisa la lectura, el listado, el catastro de obras. Generalmente los profesores de lenguaje en general tienden a mantener invariable el canon. Y me parece que eso no es bueno, me parece que sí es auspicioso y es necesario que revisemos las listas de libros que anualmente entregamos a nuestros alumnos, ¿no? Ver si acaso las obras son adecuadas, por ejemplo, a la edad y a los intereses generacionales. También dialogar con ellos, ver la posibilidad de construir de manera coparticipativa con nuestros estudiantes un canon, por llamarlo de alguna manera negociado con ellos, ¿no? Pero sin renunciar, obvio, a la calidad literaria de las obras que se incorporan. Y de pronto descanonizar aquellas obras canónicas que necesitan un cambio o recanonizar
aquellas obras que han sido segregadas, sacadas injustamente de un canon. La idea es renovar, revisar de manera crítica el canon. Esos fueron los 3 puntos que yo desarrollé en la charla 1 y, bueno, la charla 2 está centrada en ecos. Entiendo que se les hizo llegar un material, un material para que ustedes vayan siguiendo esta charla. Y también es más cómodo porque así evitan tener que tomar apuntes y se centran y se concentran un poco en la secuencia, digamos, expositiva, ¿ya? Voy a hablar de un libro, se lo voy a mostrar, lo tengo acá, ustedes lo tienen ahí, pero está fragmentado. Bueno, a ver, voy a poner la cámara, ahí se los muestro. Este es Ecos, esta es la portada de Ecos. Ahí. Bueno, Ecos es un libro que está enfocado principalmente al desarrollo de estrategias de comprensión lectora en obras literarias. Este libro nace como una necesidad para cubrir un vacío editorial de un libro que fuera apoyar al trabajo de aula. Ojo, no solamente de los profesores de lenguaje, sino también de los profesores de básica en general, y que el objetivo es colaborar con el estudiante y obviamente con el profesor en el análisis de la obra literaria. Y esto porque la lectura, y ya lo dijimos, y no es malo volver a enfatizarlo, de que la lectura de una obra literaria es particularmente distinta, ¿no? Los textos escolares, si bien traen contenidos de literatura, contenidos historiográficos, teóricos también, no apuntan necesariamente a un acercamiento metodológico y estratégico a la obra en particular. Es decir, en palabras más simples, los alumnos leen, pero no lo hacen a través de un método de aproximación y de análisis de una obra literaria. Ecos se supone que cubre esa necesidad, ¿no? Y esto en el entendido de que la lectura puede ser potenciada a través de estrategias de aproximación. Estrategia de aproximación de lectura, estrategia de comprensión y también estrategia de análisis del texto literario. Por eso nace Ecos, ¿no? Nace con esta idea de llenar un vacío en el proceso escolar, básicamente, ¿no? Vamos ahora a hablar un poco de la estructura, como ustedes me van siguiendo, porque ahí está, incluso hay algunas imágenes que aportan lo suyo, ¿no? Bueno, la estructura del libro, primero hay que decir que esto contiene 12 evaluaciones, una que es previa y otra es posterior. Trae una evaluación diagnóstica que incluye la lectura de 2 textos, 16 preguntas para cada texto, y en total son 32 preguntas. Obviamente, como toda evaluación diagnóstica, lo que busca es evaluar las conductas extradas, cuáles son los conocimientos previos que el alumno extrae. Y una segunda sección es la post-evaluación, que al igual que la primera, también trae 2 textos, 16 preguntas para cada uno, y en total 32 preguntas. La idea, como toda post-evaluación, es medir el estado final que logra el alumno. Se supone que entre el diagnóstico y la post-evaluación debe haber una diferencia significativa en cuanto a mejoramiento de la competencia y de la habilidad de comprensión lectora que tienen los estudiantes, ¿ya? Luego, si me van siguiendo ustedes, van bajando en sus computadores. El libro consta de
ocho estrategias, 8 lecciones, ¿no? Están allí. La lección 1, pintar el mundo con palabras. Esta la voy a desarrollar de manera más detallada más adelante, por lo tanto ahora me limitaré solamente a leer los títulos. Pintar el mundo con palabras. 2, ponte mis zapatos, ahí trabajaba el tema de las emociones. 3, predecir el futuro, lectura predictiva. 4, todo sucede por algo, desarrollo de la comprensión de causalidad. Ser o no ser, el gran tema de la literatura, el conflicto literario. La aventura del tiempo, que desarrolla las anacronías fundamentalmente. Valoro lo que leo, lectura valorativa y lectura crítica. Y una ventana al mundo, donde el alumno se enfrenta a las distintas concepciones de mundo, visiones de tanto del autor. Esas son las 8 estrategias. Ahora las vamos a analizar y a revisar de manera detallada cada una de ellas. En la lección 1, pintar el mundo con palabras. La idea de pintar era un poco la idea de caracterizar, ¿no? La idea de... Sí, ese es el concepto correcto. Bueno, esta lección 1, pintar el mundo con palabras, está centrada en la descripción de personajes y obviamente del entorno y del medio ambiente. Pero aquí la idea que yo quiero resaltar es que no es solo la descripción por la descripción, no es solamente dar cuenta de los detalles, sino de qué manera nosotros, utilizando o analizando y describiendo los rasgos de los personajes, podemos comprender y podemos ver cómo se establece y se configura el mundo ficticio. En sus 3 elementos básicos: personajes, acción y medio ambiente. No nos interesa, por ende, solo el dato neutro, el dato concreto, color del pelo, estatura, tono de la voz. A nosotros nos interesa de qué manera la descripción de personajes, tanto su aspecto físico como interior, nos permite comprender de mejor manera la articulación del mundo ficticio. Por ejemplo, nosotros podemos conocer a un personaje a través de los rasgos físicos. El rasgo físico nos puede conducir al conocimiento del mundo interior del personaje, una cicatriz, un nombre, la forma de vestir, el espacio donde vive, ¿no? Y obviamente que la descripción interna es lo que nos permite caracterizar el entramado psicológico del personaje y de qué manera a través de él se interconecta o se interrelaciona con los otros personajes. En la lección 2, ponte mis zapatos, esta estrategia es muy importante y se vincula un poco con lo que habíamos trabajado y lo que habíamos hablado en la charla 1, la importancia que tienen las emociones en el proceso de lectura. Entonces acá el alumno, esta estrategia le permite al estudiante, ¿no?, reconocer las emociones, que son el motor fundamental, el motor no solo del conflicto, sino que también es el motor de las acciones de los personajes y de su interconexión y su intervinculación con el resto de los personajes de la obra, ¿no? Además se genera en este mismo proceso de lectura la empatía o la antipatía de los estudiantes con respecto de algunos personajes. Y aquí quiero destacar un punto que yo tengo la impresión que no lo destaqué, y si lo dije no fui lo suficientemente enfático, que nosotros encima el concepto de lectura no es el concepto de lectura clásico o tradicional, en el cual el estudiante es una especie de receptáculo vacío que se llenaba con la información que le entregaba el texto. Nuestro concepto en CIEMAX de lectura es el concepto dialógico e interactivo. Es decir, el acto de lectura es un diálogo permanente, dinámico e incluso tensionado entre el lector y la obra. El estudiante no llega con una mente en blanco, viene con lecturas anteriores, viene con conocimientos previos, y por lo tanto todos esos conocimientos previos están presentes e inciden y en algunos casos condicionan la lectura.
Por ende, este concepto dinámico, interactivo y dialógico entre el lector y la obra es uno de los fundamentos que sustentan el modelo y el desarrollo del pensamiento de nuestra editorial. En la lección 3 se llama Predecir el futuro, y lo que busca esta estrategia es impulsar y desarrollar fuertemente la capacidad predictiva, ¿ya? Lo que podría constituir una especie de lectura anticipatoria de los estudiantes con respecto al desarrollo de la trama, es decir, poder anticipar no solo el desenlace, no se trata de adivinar cómo termina, sino ir anticipando el desarrollo del conflicto y el desarrollo de la trama narrativa. Para eso entonces es importante, y este libro lo incluye, es desarrollar ciertas pistas, ¿no? Pistas textuales que son claves para que el alumno pueda ir, previo a su reconocimiento, ir anticipando un poco el desarrollo de la trama narrativa. No es un acto de adivinación, lo entendemos perfectamente, simplemente es una concatenación de hechos, y esta concatenación nos permite, o le permite al estudiante en este caso, poder anticipar. Estamos siempre pensando, cuando leemos, siempre estamos pensando en lo que viene, ¿ya? Bueno, la 4 se titula Todo sucede por algo, y aquí está centrada básicamente en que el alumno pueda potenciar la habilidad para reconocer las relaciones de causalidad, ¿ya? Y de consecuencialidad en las diferentes acciones que ejecutan los personajes a lo largo de la obra, ¿no? Y por ende, al establecer las relaciones de causalidad, el estudiante también puede mm, presumir, puede inferir o puede anticipar cuáles son los propósitos y las intenciones que buscan alcanzar los personajes a través de determinadas acciones. La lección 5, ser o no ser, está centrada fundamentalmente en el motor de la trama narrativa, ya lo dijimos, que es el conflicto, ¿no? Hay distintos tipos de conflictos. Eso es parte, digamos, del entramado teórico de Coase. Pero no solamente reconocer los tipos de conflictos, sino también saber identificarlos. Esto es fundamental porque al identificar el conflicto, el alumno también puede visualizar cuáles son las vinculaciones tanto de alianza como relaciones antagónicas entre los distintos personajes. Y por ende puede inferir, desde luego, las motivaciones y los propósitos de las acciones. Esta es una lección muy, muy importante, ¿no? La teoría literaria dice que sin conflicto no hay definitivamente literatura. Es la combustión que permite el desarrollo, digamos, de la obra. Después está la lección 6, la aventura del tiempo. Bueno, sabemos que en la literatura, y particularmente la novela, ni hablar la lírica, porque la lírica, el tiempo en cierta manera también está derogado, el tiempo real objetivo. Por eso se habla de una temporalidad lírica. Pero en el caso de la narrativa, particularmente la narrativa, el narrador no siempre relata las acciones en una secuencia lineal. La literatura se torna compleja, y la lectura en particular, cuando el narrador introduce anacronías, saltos temporales, ¿no? Porque genera obviamente una sensación un poco caótica y que obliga al lector a poder completar el puzzle temporal, y para eso es fundamental de que el alumno comprenda, no solamente comprenda, sino que potencie la capacidad analítica de poder reconocer las distintas anacronías o saltos temporales, tanto hacia el pasado como hacia el presente. Entiendo que esto es más teórico, pero si ustedes lo piensan bien, cuando uno no logra ordenar el puzzle temporal en la cabeza, la comprensión de una obra literaria se torna compleja. Por ende, en la medida en que a seguir la secuencia cronológica y darme cuenta cuándo la acción que se me narra ocurrió en el pasado o cuándo está anticipando,
con una prolepsis, una acción futura, es importante. Yo recuerdo, y entramos ya un poco en el plano de las confesiones personales, que cuando leí Hijo de Ladrón, por ejemplo, lo leí en octavo, me parece, fue una novela que no pude entenderla solo hasta mucho tiempo después, y era porque no tenía ese conocimiento de las anacronías, ni sabía distinguir entre el tiempo del relato y el tiempo de la historia, por lo tanto, no pude nunca ordenar esa novela, una gran novela, que yo la desperdicié por la falta de una competencia nada más, que debía haber estado en el momento de la lectura. Y esto un poco también valida lo que dije al comienzo, que cuando se entrega la lectura de una obra en particular, sobre todo si el profesor sabe que esa obra es un poco compleja porque responde a una novela contemporánea, una novela cuya estructura narrativa ofrece mayor complejidad, debe mediar la lectura con algunos elementos que son fundamentales, en este caso las anacronías, ¿no? En la lección 7, valoro lo que leo. Aquí en el libro se van a encontrar fundamentalmente el desarrollo de una capacidad fundamental, la trabajamos en la charla pasada, que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Eh, Acá fundamentalmente se busca que el alumno se pronuncie por lo que lee, que emita juicios de opinión respecto de las lecturas y que se pronuncie valorativamente respecto de algunas preguntas que se le formulan. Insisto nuevamente en que en la fase evaluativa de la lectura literaria, en las pruebas, en los controles, deben también incorporar preguntas de desarrollo de pensamiento crítico. No basta con que el alumno reproduzca el conocimiento, sino que debe ser capaz de pronunciarse respecto de lo que aprendió, respecto de lo que leyó, respecto del comportamiento ético del personaje, por ejemplo, respecto de la visión de realidad y de mundo que entrega el autor a través de su obra. El alumno filtra de alguna manera, ¿no? Insisto que esta percepción obsoleta de que el alumno es un vacío, es una especie de recipiente vacío, y que la obra se vacía íntegramente en ella y pasa así íntegramente, eso ya no existe. Ahora, el alumno establece un filtro reflexivo, un filtro crítico, y que somete a revisión lo que está leyendo. Bueno, lo que se propone ECOS en esta lección es justamente potenciar esa capacidad, y que el profesor, sugerimos, que la desarrolle permanentemente en sus evaluaciones. No solamente preguntas de contenido, no solamente preguntas de naturaleza cognitiva, sino también preguntas de carácter valorativo y preguntas que también incorporen la dimensión emocional. Y finalmente, la lección 8 se denomina Una ventana al mundo, y con este título lo que quisimos es graficar un poco la cosmovisión o la visión de mundo que el autor entrega de manera intencionada, de manera deliberada en su obra. Creo que, salvo en contadas excepciones, toda obra obedece a una intención, a pesar de que hay algunos que dicen que hablan de la falacia de la intención, de que a veces no siempre el autor tiene claro por qué escribe. Pues yo creo que en su mayoría sí, los autores tienen una intención, buscan comunicar al lector una visión de mundo. Una visión de mundo obviamente que es filtrada por el estudiante y que además puede o no estar de acuerdo con ella, ¿no? Perfectamente. Esas son las 8 lecciones que incluye el libro. Voy a pasar ahora, si ustedes me lo permiten, a cómo trabajamos este libro. ¿Cómo trabajamos este libro? Bueno, este libro fundamentalmente se estructura sobre un principio intransable, didáctico intransable, y es que integramos los 3 ejes que establece, digamos, el ministerio, que es la oralidad, la escritura y la lectura. No pueden ir separadas estas tres, a nuestro juicio, no pueden ir separadas estas 3 competencias,
se deben desarrollar de manera concomitante, de manera paralela. Por lo tanto, en cada una de las lecciones van a haber preguntas, por un lado, de selección múltiple, que son las preguntas que miden el dominio de la estrategia, pero también hay preguntas de desarrollo, obviamente casi siempre de orden crítico y valorativo, y también actividades de oralidad, como debates, coloquios, mesas redondas, diálogos socializados, etc. La idea es que los tres ejes se imbriquen y que se interrelacionen de manera colaborativa. Por lo tanto, esta estructura tripartita de lectura, escritura y oralidad es el fundamento pedagógico, digamos, que atraviesa transversalmente el libro. Vamos a resumir las páginas, ustedes las tienen ahí en el material que Siemac les hizo llegar. Entiendo que no debe verse muy bien, ¿no? Por razón de espacio, pero le voy explicando, digamos, y ustedes van siguiéndome en su power, ¿no? Bueno, el libro está estructurado de esta manera. En la primera página se denomina Preparemos la estrategia. Yo tengo un libro acá y me voy a ir apoyando en él, que obviamente no está allí, así que imagino que ustedes están en la misma disyuntiva. Lo siento, pero no hay otra forma de hacerlo. Bueno, en esta primera página, Preparemos la estrategia, la finalidad básica, el centro, es reactivar conocimientos previos. Nosotros estamos convencidos de que la lectura va a ser fructífera en la medida en que yo le entregue al alumno ciertos conocimientos, que si los tiene y los había olvidado, los reactiva. Y si no los tenía, se incorpora. Y de esa manera también democratizamos el acceso a la lectura, ¿no? Porque de alguna manera nivelamos. La lectura requiere de cierto capital cultural previo para poder entender. Ya sabemos que no todos tienen no todos están en las mismas condiciones de entender el texto. Y eso porque inciden muchas variables, desde nivel de lectura, capital cultural, competencia léxica, estimulación de lectura en el colegio, un buen plan lector, en fin, hay muchos elementos que inciden. Entonces, en esta primera página que se llama Preparemos la estrategia, nosotros reactivamos esos conocimientos previos. Es una página eminentemente lúdica, es proactiva y es interactiva. Aquí el alumno, por ejemplo, en la primera actividad se les pide que los alumnos puedan reconocer a un perrito, a una mascota que anda perdida, a partir de los datos que entrega la dueña que lo busca ya de manera desesperada por Facebook. Y entrega datos y tiene que marcar con un tic el perro que correspondería de acuerdo con los datos que entrega. En la segunda actividad, por lo tanto, recuerden que la estrategia 1 es pintar el mundo con palabras, nos vamos a meter en el tema de la descripción. Y la segunda, se les pide que ellos intenten caracterizar psicológicamente a los personajes de algunos cómics que se ocultan detrás de una máscara. O sea, a través de este juego, lo que estamos haciendo es preparar al estudiante para que pueda abordar con mejores posibilidades la lectura que viene a continuación. Esto quiere decir que las actividades están vinculadas con el objetivo de la estrategia. Esto es una página muy importante, ¿no? Y de alguna manera es una especie de elongación cerebral previa para que el alumno ingrese ya con algunos conocimientos previos y la lectura no sea tan en frío, en realidad. Bueno, una vez que desarrolla la primera actividad, viene la parte 1, que corresponde a la primera aproximación, o sea, el primer acercamiento que hace el estudiante a la estrategia, que repito, la estrategia es pintar el mundo con palabras, y lo hacemos en el libro a través de un pequeño ejercicio donde se le pide que
describa físicamente a su mascota, al estudiante, hay un cuadro allí para que lo haga, y que describa psicológicamente a un amigo o amiga, ¿ya? La idea de este primer paso, no me lo indica, es una primera, un primer acercamiento, ¿ya? Tanto a la naturaleza misma de la estrategia, pero también con el propósito de ella. Hay un punto importante que no está en la página aquí señalada, pero en la página que viene a continuación está el soporte teórico, que corresponde a lo que el alumno debería saber para poder aplicar adecuadamente la estrategia. Nosotros pensamos que una estrategia no puede ser solamente producto de una intuición un poco así salvaje. Toda estrategia se sustenta en un fundamento teórico que lo valida, ¿cierto? Y que lo legitima en términos de metodológicos, ¿ya? Bueno, eso es importante porque aquí se le entrega la etopeya, la prosopografía, la descripción de ambiente y fundamentalmente vinculado al conocimiento de los personajes. Y también tiene una parte que no aparece acá, se llama Conéctate. Conéctate es una cápsula, es un apartado, es una sección que busca integrar la asignatura de lenguaje, en este caso con otras asignaturas del plan de estudio. Por ejemplo, en la página 9 aparece un autorretrato, porque el autorretrato fue una parte de la descripción que estamos trabajando como estrategia, un autorretrato de Van Gogh, y se le pide que el alumno le pregunte al profesor de arte, en este caso, en qué consiste la técnica del retrato en pintura, y le damos o le sugerimos que utilice este famoso autorretrato del pintor Van Gogh para que pueda conectarse con otra asignatura y así encajar un poco más dentro de este concepto integral o interdisciplinario con que apuntan hoy en día los planes, digamos, los planes de estudio. Ojalá que me vayan siguiendo la secuencia. No tengo ningún no tengo ninguna retro para saber si se está escuchando bien o si voy muy rápido o muy lento, pero espero que vayan siguiendo sin problema. Bueno, una vez que el alumno hizo esta primera aproximación, se incorporó ciertos fundamentos teóricos básicos para poder desarrollar la estrategia. El paso 2, la parte 2, se llama aplicar la estrategia, ¿ya? Y aquí se trata de, justamente, una vez que se le explica qué consiste, cuál es el objetivo de la estrategia y cuáles son algunos de los principios teóricos básicos, ¿no? En ejercicio un poquito más simple al comienzo, y a través de una lectura que está modelada, fíjense bien, si alcanzan, que la lectura, en este caso de la leyenda del murciélago, va acompañada de algunas cápsulas. Estas cápsulas que son paralelas, por un lado, son cápsulas de modelamiento, es decir, les vamos al alumno enfatizando qué aspectos del texto, qué pistas textuales son importantes a tener en consideración para que pueda responder adecuadamente a las preguntas que se le formulan a continuación. Y además, siempre van acompañadas de una cápsula de vocabulario, porque ya lo hemos dicho, que el vocabulario es una de las herramientas claves, ¿no? Para poder enfrentar con éxito y aplicar con éxito la estrategia en sí. Son ejercicios iniciales más bien propedéuticos, son ejercicios que buscan modelar, aplicar suavemente la estrategia. Ya más adelante vendrán textos un poquito más complejos, donde el alumno ya con la experiencia previa se siente un poco más seguro, se siente un poco más suelto, ¿no? en la estrategia misma. Esa es la parte 2, se llama aplica la estrategia. Luego, en la parte, bueno, ahí trae, eso quiero señalar. El texto es narrativo el primero, la leyenda del murciélago, ¿no? El segundo también es narrativo, es un cuento popular chino, El verdugo de Wanlong, acompañado de las mismas pistas de modelamiento, ¿no? Ahí está. Bueno, no, ustedes no la ven, porque es parte del libro. Pero trae exactamente lo mismo. Se replica nuevamente la actividad, hay un texto, hay preguntas de selección múltiple, hay cápsulas de modelamiento laterales, hay cápsulas de pistas que son
indicios, claves textuales que el alumno debe, y eso es importante, de alguna manera las pistas y las cápsulas de modelamiento lo que van haciendo es ir asentando una suerte de estrategia, una suerte de, sí, pues de estrategia de análisis. O sea, esto también va a contribuir no solamente a comprender el texto, sino también va colaborando en la articulación de estrategias de análisis del texto. El alumno lee, pero también analiza, sentido, ¿no? Ese era el paso siguiente, me salté una, de haber quedado acá. El siguiente apartado se llama Argumenta tu respuesta, en la parte 3. Y esta es una página donde lo que busca es evaluar la capacidad tanto metacognitiva y metacrítica del estudiante, ¿ya? O sea, en el fondo lo que pide esta página es que el alumno reflexione sobre su propio proceso de aprendizaje y por lo tanto estimule la autoconciencia que tiene de la forma en que va aprendiendo este procedimiento estratégico. Y además va acompañada, un poquito más abajo, si ustedes me siguen, hay una rúbrica de autoevaluación donde él puede chequear el avance que ha tenido en la asimilación de la estrategia. Hay una pregunta nuevamente de oralidad, ¿no? Es el comunica, en donde a los alumnos se les pide desarrollar una discusión socializada a partir del tema de la lectura. Lo que revalida lo que te había señalado al comienzo, de que el fundamento metodológico de ECOS es siempre tripartitas: oralidad, es lectura y es escritura. Bueno, el siguiente paso es el paso más importante y constituye, digamos, el núcleo del libro, que se llama Accede y Conecta. Una vez que el alumno ya entiende cuál es el objetivo de la estrategia, entiende cuáles son los fundamentos teóricos que requiere para poder aplicar exitosamente la estrategia, una vez que ha tenido un modelamiento previo, una vez que ha aprendido ciertos procedimientos de análisis a través de las cápsulas de modelamiento, acá ya el alumno se suelta. Aquí ya vienen preguntas un poco más complejas y se lanza. Acá se suelta un poco, se corta el cordón umbilical y el alumno simplemente aplica. Aquí es importante decirles que en esta etapa de lectura tiene que haber en el aula me refiero, tiene que haber un espacio agradable de lectura, ¿no? Ojalá bien iluminada, ojalá en silencio, que no hayan ruidos externos que alteren la concentración del alumno. Esto es muy importante, que el profesor tiene que proveer ese espacio, un espacio de lectura adecuado. Para que me sigan, en la página siguiente es exactamente lo mismo, solo que cambiamos de género y entramos en la lectura de un fragmento de un texto dramático, ¿no? Es exactamente lo mismo, por lo tanto no voy a repetir, lo mismo que se le pide en el género narrativo, se le pide en este caso en el género teatral. Y en la página que sigue, un texto lírico, ¿no? Por ende, en este caso, la estrategia apunta a los 3 géneros. Que en todo caso, no nos parece una buena idea que se discrimine un género por sobre otro, pero obviamente también depende de la proceso de cada estrategia, ¿no? Y ahí hay un fragmento de un poema y aplica exactamente lo mismo, ¿no? Básicamente, y la última parte, la parte 5, se denomina la imagen en palabras, y como ustedes pueden ver, un cuadro ocupa protagónicamente la página, y de lo que se trata allí es que aquí hacemos un proceso inverso. Por un lado,
el alumno, a partir de cierta información escrita, ¿cierto? Puede formarse una idea mental del personaje a través de la descripción física y a través de la descripción psicológica y la descripción del medio ambiente. El alumno forma una representación mental del personaje o de una acción o de un espacio. Acá es al revés. Acá el alumno, a partir de la imagen ya creada, lo que tiene que hacer es tratar de inferir en algunos casos y rastrear y describir la imagen que allí se le aparece. En este caso es un poema, es un cuadro de Aurora Mira, que se llama Agripina Metella, y muestra una mujer que está allí encadenada, probablemente en una mazmorra, lúgubre, tiene un semblante, tiene una actitud corporal. Entonces al alumno se le pide que describa físicamente, pero también infiera cuál es el estado anímico de esta persona que aparece retratada y que describa un poco el espacio físico. Pero junto con eso también, de alguna manera también le estamos pidiendo al alumno una evaluación estética de la pintura. Ideal. O sea, en el fondo matamos tres pájaros de un tiro, en el sentido de que también estimulamos el vínculo con las otras artes, a partir obviamente de la literatura. La parte final es una infografía que sintetiza la estrategia. ¿Ya? Si ustedes pueden ver, al igual como si fuera un ordenador gráfico, solo que esta vez utilizamos una técnica distinta, visual, que es mucho más lúdica, mucho más atractiva, pienso yo, ¿no? Tratando un poquito también de hacerlo más acorde con la edad de los chicos, que en este caso son estudiantes del séptimo básico. Un infograma es más dinámico y el alumno puede, a partir de este infograma, puede hacer una síntesis de los aspectos fundamentales, digamos, de la estrategia, ¿no? Y eso sería todo. Supongo yo que ahora viene una sección de preguntas, debiera ser. Supongo, ¿no? Pero yo, sí. Espero que con esto haya dado digamos, una imagen más completa de lo que es, de lo que, de lo que quisimos transmitir en el fondo, que es, por un lado, la importancia que tiene la lectura de obra literaria, pero también las complejidades que esta ofrece. Hicimos varias sugerencias metodológicas que espero que puedan aplicarla a ustedes en sus respectivos colegios. Y rematamos con Ecos, porque de alguna manera Ecos materializa nuestra idea de lo que debe ser digamos, un libro enfocado principalmente hacia la obra literaria. Un abrazo para todos y agradecido por habernos acompañado, por haber acompañado a la editorial, a los otros escritores y en lo personal también agradecido. Chao a todos.